Muchas gracias por continuar con nosotros y regresamos con más en Punto y Contrapunto. Una de las principales promesas de campaña de López Obrador entró en vigor este martes. La nueva ley de remuneraciones de servidores públicos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. ¿Es una buena medida de austeridad republicana o provocará fuga de servidores públicos talentosos? Veamos en contexto. Este martes entró en vigor la nueva ley de remuneraciones de servidores públicos. Fue la primera iniciativa aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso y limita los salarios de trabajadores del gobierno federal. Ninguno podrá ganar más de los 108,000 pesos mensuales que ganará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre. Ya nadie va a ganar más que lo que obtiene de salario el presidente de la República. Yo voy a ganar 60% menos de lo que gana actualmente el presidente Peña. La medida aplicará para funcionarios del gobierno federal, incluidos diputados y senadores, jueces y magistrados, empleados de dependencias federales, empresas y fideicomisos. Mensualmente, el presidente Enrique Peña Nieto gana 260,000 pesos, mientras que los ministros de la Suprema Corte ganan 388,000 pesos mensuales, los consejeros del INE 260,000, diputados 150,000 pesos y senadores 118,000. Según datos de la Secretaría de Hacienda, cerca de 8,000 servidores públicos tendrán recortes a su salario. El futuro secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, ha estimado un ahorro de hasta 8,000 millones de pesos con los recortes aprobados con la nueva ley. Por su parte, la futura secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, considera que ese límite contribuirá al programa de austeridad propuesto por el gobierno entrante para no aumentar la deuda estatal ni subir los impuestos. Sin embargo, opositores a la medida consideran que la reducción de salarios causará una pérdida de talento en el servicio profesional de carrera, así como deterioros en su calidad y productividad. Tras su aprobación en ambas cámaras, el decreto fue publicado a petición del Senado, ya que el presidente Enrique Peña Nieto no presentó sus observaciones en un plazo de 30 días ni ordenó su promulgación. Punto y contrapunto. Bueno, continuamos con este análisis con Martín Vivanco, Laura Reina, Ana Villagrán y Alfredo Lecano. Muchas gracias por continuar con nosotros. Martín, tú has formado parte del servicio exterior. Sabes que uno de los lugares en los que esta medida va a afectar más, si es que se implementa como dice la ley a rajatabla, va a ser justamente ahí. ¿En qué otras áreas podría afectar y cómo se está viviendo si todavía tienes compañeros que estén trabajando en el servicio exterior? Sufriendo en el servicio exterior. Es un tema bien complicado de abordar porque no se puede no estar a favor de la austeridad después de lo que hemos vivido en los últimos 20 años, por así decirlo, ¿no? De mucho despilfarro, ostentación, etc. Pero yo creo que sí hay que distinguir dos temas o tres temas. Una, efectivamente va a haber una fuga de talentos, ya están, ¿no? Están yendo a las personas que tienen más antigüedad. ¿Por qué? Porque simplemente no les conviene un análisis costo-beneficio. Pero a mí... ¿Hay espacios en el sector privado para darle trabajo a toda esta gente que se iría al nivel de vida que están acostumbrados? No, yo no creo. Aparte no creo que los pueda absorber. Pero aparte yo creo que hay una contradicción conceptual enorme en el programa Andrés Manuel López Obrador, cuando lo que quieres es un Estado rector que retome las riendas de la economía, que sea activo y que hay mucho mayor injerencia en la economía, ¿no? Y en la política, pues necesitas una burocracia eficaz. Es un principio básico, o sea, lo dijo Weber, y hay un artículo muy bueno en Nexos de Jorge Andrés Castañeda. Y lo que está haciendo es al revés, o sea, quiere recortar burocracia, quiere bajar salarios, quiere hacerla menos capaz en vez de atraer talento. Y tercero, hay una andanada, al principio cuando gana, hubo una andanada y una estigmatización de toda la burocracia que yo creo que es muy perjudicial porque pusieron en el mismo cajón a muchas personas y no hubo matices. Todo el servidor público era sinónimo de corrupto, de flojo, de borracho, etc. Y no todos hemos sido así, no todos son así, y no es lo mismo trabajar en gobernación, en seguridad pública, en educación, hay matices en todo, ¿no? Y lo que falta, yo creo, es cómo mejoramos la calidad del servicio público y cómo atraemos talento, y eso no lo hemos visto en el plan de Andrés Manuel López Obrador.
Claro, esa es otra parte que falta. Ahora, no solamente va a afectar a los servidores de la administración pública tradicional, sino también a los de los organismos autónomos, incluso a los del Poder Judicial, ¿no? ¿Podría esto afectar la autonomía de las decisiones, Alfredo? Yo creo que sí. O sea, de entrada sí es un tema de la fuga de talentos, ¿no? O sea, no estar con los mejores y demás, por una situación en la que, si partimos de esto que estoy de acuerdo con Martín, de no estigmatizar el servicio público, pues cuántas personas no formaron una familia, o se acostumbraron a un sueldo, a un nivel que de la noche a la mañana les cambió. Otra vez me platicaban en el Senado, Laura lo debe saber quizás mejor, cómo también este discurso de la autoridad empezó a darse justo en las cámaras y de la noche a la mañana, ¡pum!, 30% menos del sueldo, incluso en puestos que son operativos y que son de servicio profesional de carrera. Entonces yo sí creo que no hay un entendimiento ni una apertura a debatir el tema con mucha más prudencia e inteligencia. Incluso lo que vimos esta semana en esta pelea de Martí Batres con Diego Valadez, que bueno, Diego Valadez dice en la entrevista con Proceso, que irritó mucho a la gente de Morena, que la reforma de entrada o la ley federal de remuneraciones de entrada es inconstitucional porque sigue manteniendo las unidades como unidad de medida del salario mínimo y sigue refiriéndose a la Ciudad de México como Distrito Federal. Entonces, que ni siquiera hubo esa calma. Él dice, ni siquiera están cuidando al presidente electo de hacer las cosas de la mejor manera y él advierte una turbulencia, más allá de la inconstitucionalidad de algunos preceptos de la ley, una turbulencia y una lluvia de amparos que pueden haber, y yo creo que eso sí va a pasar. Ahora, Ana, finalmente esta reforma planteada, esta propuesta de campaña no responde a la nada, ¿no? Si había un descontento generalizado por salarios excesivos en muchos casos, en un país de 60 millones de pobres. Tú eres funcionaria pública. ¿Qué opinas? ¿No crees que se había llegado ya a un abuso también por parte de algunos funcionarios públicos en algunos sectores? Sí, en este momento voy a hablar como mi postura personal. De entrada, no me voy a permitir dejarle este logro a López Obrador. Este es un logro de Peña Nieto porque seguimos en su sexenio. Entonces, muchas felicidades, Peña Nieto, por lograr bajarle el sueldo Pero no la promulgó. a los funcionarios públicos. No el tema es lo siguiente. O sea, yo estoy viendo en el tema de los presidentes que el tope, yo veo bien que el tope para todos los funcionarios públicos federales sea 108,000 pesos. O sea, yo de entrada sí creo que hoy llegamos a un 2018 después de décadas de abusos y de que la gente, o sea, de que la gente venía pidiendo justicia en el tema de la brecha salarial. O sea, ¿por qué una persona puede ganar, o sea, tanto en un año lo que una persona no va a ganar en toda su vida? O sea, creo que la desigualdad social sí se tiene que empezar con la congruencia. Creo que el gobierno tiene que poner el ejemplo en ese sentido. Entonces, pues, no voy a decir a quién se lo aplaudo, pero lo aplaudo. Yo creo que sí es muy buena esta medida. Y además, a mí me encanta que no solo se aplique a diputados y tema judicial, que se incluya el INE. El INE se me hace, yo antes admiraba al INE, hoy se me hace simplemente un elefante blanco que ha violado la voluntad ciudadana y que gastan dinero y que ganan el INE te dio tu dinero. constancia de Para mí, concejal. el INE me lo dieron Pues, los ciudadanos. O sea, pero en ese sentido yo sí creo. la O sea, INE. la otra parte, no, que yo este discurso de pegarle a las instituciones no estoy cuando- abogando a la desaparición del INE. Estoy hablando de su Pues que eso incongruencia hace daño, y de hay la que tener solicitud de responsabilidad, tanto hace dinero. daño. O sea, pero bueno, el tema es que también creo que se desvirtúa la figura de los expresidentes. O sea, yo al final de cuentas sé que son ciudadanos. Dices por la eliminación de las pensiones. Sí, de los las pensiones. expresidentes. O sea, está bien, qué bueno, también aplaudo porque ese dinero se puede emplear en programas sociales, en reconstrucción, en muchos otros temas benéficos para la nación, pero también creo que se le desvirtúa una figura que antes representaba, diría mi abuelita, pues algo para los mexicanos, ¿no? Un expresidente al final de cuentas es algo muy simbólico para la nación. Y si bien yo creo que se le podría rebajar la pensión, pero es una postura... O sea, sí, al INE, pero no a Echeverría. Laura, ¿tú qué opinas en este gran debate? Porque finalmente sí hay una cuestión de autonomía relacionada con la disposición de los salarios, ¿no? Los organismos autónomos podían definir en gran medida cuánto le pagaban a cada uno de los empleados dependiendo de cuestiones técnicas, de capacidad, preparación, etcétera. ¿Va a tener alguna afectación en la autonomía o simplemente va a ser, digo, algo que ya de por sí sería grave, que sería una fuga de talentos? Yo no le quiero comprar al presidente electo esta retórica de, digamos, esta división acerca de el pueblo bueno y una élite abusiva. Y aquí está poniendo al servicio público dentro del concepto de élite abusiva. Y si una de sus grandes banderas es el tema de corrupción, yo no entiendo cómo le va a hacer para mantener a servidores públicos de estas tentaciones que lleva a tomar decisiones.
¿no? Y si eso es en el Poder Ejecutivo, en los órganos constitucionales autónomos que justamente traen esta figura que regulan, ¿no? Incluso en el Poder Judicial, Sí, me CNDH, parece... Banco de México, exactamente. Lleva incluso la Fiscalía. Para una Fiscalía que sirva, pues ¿cuánto tiene que ganar el fiscal para pues, mantenerse alejado de la corrupción? Uno de los mayores actos de corrupción es, yo creo, aceptar un trabajo para el que no estás preparado. Entonces, muchas veces en la administración pública tomas decisiones que no necesariamente tienes el tiempo para asumir la responsabilidad y cuánto tiene que ganar esa persona. Me parece que ese juego de malos los que ganan mucho, buenos los que ganan poco, malos, no le ayuda a México. Me parece que no eso es, al menos yo no eso es lo que quiero para mi país. Yo quiero que México tenga los mejores funcionarios trabajando con vocación de servicio, personas profesionales que digan, yo tengo la camiseta puesta por México independientemente del partido político. Y ponerle el asunto al tema del ingreso, pues suena bien incluso para la gente. Claro, ¿quién va a estar en contra de la austeridad? Pero es quién va a estar a favor de que alguien tome decisiones de la mejor forma posible. Ahora, Martín, hacías una gran defensa del INE, ¿no? Diciendo, bueno, pues es que justo viene como parte de una descalificación. ¿Crees que viene acompañado o es el inicio de algo que pudiera suceder más adelante, como reducción de estos órganos o volverlos a integrar al gobierno federal? No, a ver, y contestando tu pregunta, el tema de la remuneración, hay una disposición expresa constitucional de que no se le pueden bajar los salarios a ciertos funcionarios. ¿Por qué? Porque es una propiedad de independencia. Hay un deber ético también de independencia, que eso es algo que tenemos que internalizar, que en México es prácticamente inexistente, pero obviamente la remuneración es un elemento fundamental y van a llover amparos. Entonces yo creo que si generalizamos y obviamente trastocas un elemento fundamental del trabajo de un organismo autónomo, pues obviamente va a cambiar la dinámica. Y si eso se sigue haciendo normal, pues no sé qué va a pasar, a dónde vamos a llegar. Eso es una ¿Y a dónde vamos a llegar? Tenemos que hacer una breve pausa, pero vamos a regresar para seguir discutiendo. Con los resultados de las elecciones en Estados Unidos, ¿México ganó o perdió? Regresamos a Punto y Contrapunto.